Queridos hermanos, muy buenos días. Gracias por dejarme entrar a sus hogares para acompañarlos en esta oración, porque mi tarea es ayudarlos a guiar su propia oración, a encaminar su propia oración. De ustedes brota la oración, brota la alabanza. Ustedes tienen crecimiento espiritual, son adoradores en espíritu y en verdad. Y en ustedes habita el Espíritu Santo. Y ustedes lo dejan fluir y el Espíritu Santo les da cada día una oración. Y lo que yo hago es ayudarlos. Soy una ayuda simplemente. Soy un micrófono en las manos del Señor. Entonces, gracias por dejarme entrar a sus hogares y vamos a iniciar nuestra oración en este nuevo día con un canto. Primero vamos a hacerlo con un canto para que podamos como entrar en esa sintonía, en esa adoración, en esa alabanza. Entonces, iniciamos pues con un canto, mis hermanos. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor, sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Oh, oh, oh. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó, sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Oh, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó.
Mis hermanos, dice la Biblia en el pasaje del Evangelio de San Juan, que en una ocasión le decía el Señor Jesús a los discípulos: ¿quién dice la gente que yo soy? Y decían, unos dicen que tú eres Elías, otros que eres un profeta. Y el Señor les dijo: ¿y quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro le dijo, por inspiración del Espíritu Santo: tú eres el Cristo. Eso se lo reveló el Espíritu Santo. Y para nosotros, ¿quién es el Señor Jesús? Para ti, mi hermano, mi hermana, ¿quién es el Señor Jesús? Para mí, el Señor Jesús es mi Rey, mi Señor, mi Salvador. Iniciemos oración. Cerramos nuestros ojitos, disponemos las manitos, el corazón, todo nuestro cuerpo participa en la adoración y en la alabanza, todo nuestro ser. Por eso disponemos nuestras manos. Señor Jesucristo, mi Rey, mi Señor, en este nuevo domingo, mi Señor Jesús, contestando a esta pregunta que tú le hiciste en esa ocasión a tus siervos, Señor, y si tú me haces esa pregunta hoy, amado Jesús, a mí, ¿quién eres tú para mí? Todo eres tú para mí, amado Jesús. Todo lo tengo contigo, Señor Jesucristo. Tú eres el Cristo vivo, como lo dijo Pedro. Tú eres, Señor Jesucristo, el alfa, la omega, el principio, el fin. Tú eres, Jesucristo, el único camino ante el Padre. Tú eres la única puerta para entrar ante el Padre. Tú eres, Señor Jesucristo, mi pan, mi maná, mi amado. Tú viniste del cielo y tú eres mi maná. Tú eres, Señor Jesucristo, mi fortaleza, mi Señor. Tú eres lo más importante, Señor. Tú eres, amado Jesucristo, lo más grande. Tú me has prestado una familia, Padre eterno, le decimos. Y podemos decirle en sus propias palabras, un esposo, una esposa. Pero ninguno de ellos, Señor, es más importante que tú. Porque tú eres mi Dios, mi creador. Eres tú mi hacedor. Porque tú, Señor Jesucristo, te has encargado de mí desde que yo era pequeño, desde que estaba en el vientre de mi madre. Tú, Jesucristo, me cuidaste desde allí. Tú me protegiste desde allí, mi amado Jesucristo. Tú fuiste quien me recibiste en los brazos y me pusiste al lado de mi madre, Señor. Tú, amado Jesús, cuidabas de mí cuando yo estaba empezando a crecer, gateando, caminando, cuando ya tuve que ir al colegio, a la escuela, cuando tuve que salir a enfrentarme a la vida. Tú, Señor Jesús, siempre has estado conmigo, mi amado Señor. Tú después me diste unos hijos, me diste un esposo, una esposa, de manera, Señor, que tú eres más importante que todos ellos, mi Señor. Y un día, Señor, ellos se van, se organizan, se van, y yo voy a estar siempre contigo. Jamás te vas a ir, Señor, de mi vida. Señor Jesucristo, tú eres lo más grande, lo más hermoso, lo más maravilloso que puedo tener yo en mi vida. Entre todos los tesoros que puedo tener, mis hermanos, nosotros podemos tener tesoros, personas, podemos tener nietos que queremos mucho, y podemos tener el esposo, la esposa, la abuela, la tía, la mamá, pero el tesoro más grande es el Señor Jesús. Nadie nos ama como Él. Por eso se lo decimos, porque la adoración se trata de adorarlo, de reverenciarlo, de bendecirlo, de honrarlo con nuestras palabras, con todo nuestro ser, porque nosotros recibimos alegría. Hay mayor gozo en nosotros cuando recibimos, cuando adoramos. Hay mayor gozo, mayor alegría. Para mí es importante la adoración, para mí es importante la alabanza, porque yo siento que el Señor me envuelve en su presencia cuando yo lo adoro. Yo siento que a Él le agrada que yo lo adore, pero no con palabras de momento, no con palabras por rellenar este momento, sino que brotan del corazón, que brotan de lo más profundo de mi ser, que es verdad. Él sabe que es verdad lo que yo le estoy diciendo. Él sabe que es verdad lo que tú le dices, mi hermano. Por eso nosotros cerramos los ojos para decirle: Señor Jesucristo, tú eres
Señor, lo más hermoso, lo más selecto, lo más especial en mi vida, mi amado Jesucristo. Yo quiero honrarte y adorarte y bendecirte, mi amado Jesús. Quiero exaltar tu santo nombre, mi amado Señor. Tu nombre es precioso, tu nombre es grande, tu nombre es poderoso, Jesucristo. Ante tu santo nombre se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra, en las profundidades de la tierra, y toda lengua proclama y proclamará: Jesucristo es el Señor. Así está escrito en Filipenses 4, en Filipenses 2. Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Señor Jesucristo, bendito seas, mi Señor. Tú eres el Santo, tú eres, amado Jesucristo, el sin pecado, el Cordero sin mancha, sin pecado. Tú eres el Hijo Santo de Dios, en quien Dios Padre puso su complacencia. Así está escrito en los evangelios. Tú eres Yahvé de los ejércitos, Jesucristo. Tú eres, Señor, quien peleas mis batallas, amado Jesús. Tú vas delante mío, mi Señor. Tú vas delante mío peleando mis batallas. Bendito seas, amado Rey, porque tú eres, amado Jesucristo, mi Señor, mi refugio. Tú eres, Señor, lo más selecto. Tú eres lo más grande, lo más maravilloso, mi amado Señor. Todos los días, Señor Jesucristo, yo siento que tú caminas conmigo, que tú vas conmigo. Tú eres mi compañía eterna, mi amado. Tú me amas primero, me has amado primero. Bendito seas, Señor Jesucristo. Tú eres, amado Jesús, la vid. Gracias porque yo soy un pámpano. Gracias porque me das de tu savia, me das de ti, mi Señor Jesucristo. Me das tu inteligencia, tu sabiduría, me das de tu amor, me llenas de tu gozo, me envuelves en tu alegría, en tu paz, Señor. Bendito seas, mi Rey. Yo te alabo, Señor Jesucristo, yo te adoro, mi Señor. Bendito tu nombre. Los ángeles te sirven y los querubines te honran, los querubines te adoran. Señor, yo también te exalto, mi amado Señor. Gracias, Señor, por darme el don de la adoración, Señor. Gracias por regalarme esa alegría de gozarme, mi amado Jesús, de deleitarme. Eso se llama así, deleitarme en tu presencia, para decirte: tú vives y reinas por los siglos de los siglos, Jesucristo. Tú eres el vencedor, Jesucristo. Tú, Jesucristo, fuiste quien me sacaste de la oscuridad a la luz. Tú fuiste quien me sacaste, mi amado Señor, de la esclavitud a la libertad. Tú eres, Jesucristo, quien me has declarado inocente, me has declarado justo, como está escrito en Romanos 8:1. Tú eres, Jesucristo, quien me has declarado hija del reino de los cielos, familia del reino de los cielos. Tú, Jesucristo, eres mi Señor, tú eres mi Señor, tú eres mío, yo soy tuyo. Yo no te pertenezco, le decimos. En verdad nosotros no nos pertenecemos. Él nos rescató de la muerte, y somos para Él, para adorarlo, para glorificarlo, para exaltarlo, para bendecirlo. Padre eterno, Papito Santo, Padre mío, Abba, Papito Santo, Padre eterno, Dios del universo, Yahvé de los ejércitos, Dios de luz, Dios de amor, Dios soberano, Dios glorioso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, Señor. Padre mío, Papito Santo, Dios mío, Señor mío, tú eres el creador del universo, papá. Tú eres, Señor, el Dios único, el Dios verdadero, el Dios justo. Tú eres el Dios misericordioso, compasivo, generoso. Tú eres el principio y el fin, Padre Santo, el creador de todo cuanto existe, Padre Celestial. Tú lo hiciste todo, Padre amado. El dueño de todo eres tú, Padre amado. Aleluya, Papito Santo. Te alabo, papá, y te bendigo, Padre Celestial, por tu palabra, mi amado Señor. Bendito seas, Señor, porque tu palabra, mi Señor, me afianza. Tus promesas, Señor, me llenan de gozo cada día, Padre. Amo tu palabra, Padre de la gloria. Gracias, Papito Santo, por esas promesas que me dejaste en la Biblia, Padre Celestial. Bendito seas en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Gracias por esas promesas. Démosle gracias, mis hermanos, porque confiamos en sus promesas, nos sostenemos por sus promesas. Nuestra fe
fe viene del oír la palabra de Dios. Cuando la leemos, por eso la leemos en voz alta. Por eso le decimos, Padre, gracias por tus santas promesas que nos dejaste, Señor. Padre, gracias porque nos das el don de la fe para creer que todo lo que tú nos prometiste en la Biblia se cumple, Señor. Señor, gracias, Padre amado, por ser bueno y generoso con nosotros, con el universo, con todo lo que has creado, con todo ser humano. Señor, gracias, papá, porque tú no quieres, Señor, la muerte del pecador. Tu Padre quieres que el pecador se convierta y se salve, Padre Santo. Te adoramos porque tú eres bueno, porque eres inmensamente compasivo, paciente. Tú eres paciente, Padre de la gloria. Tú esperas, tú sigues insistiendo en el pecador. Tu Padre Celestial, nos miras a nosotros, no como los pecadores. Nos miras, Señor, a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y para ti, Padre, somos hijos santos, porque la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpia, nos presenta ante ti. Padre mío, papito, gracias, Abba, Padre mío, gracias, gracias, Padre Santo, porque soy templo de tu divino Espíritu, porque tu Santo Espíritu, papito Santo, es el que me guía, me lleva a proclamar que tú eres mi Padre, mi Señor, mi Creador, mi Hacedor. Bendito seas, Padre, por las bendiciones que he recibido en esta semana de tus manos santas, las bendiciones para mi familia, para mí, en las bendiciones que has derramado sobre Colombia, sobre el mundo entero. Papito, gracias, porque en esta tierra de peregrinos no estamos solos, Padre. Tú estás interviniendo en esta tierra, Padre. Tú estás ordenando, como está escrito en Isaías 52, a una orden tuya, los ríos se secan y los peces se mueren y se pudren. Tu Padre Santo has dicho, está escrito en la Biblia en Isaías 55, 9 al 11, que tu Padre ordenas, tú das una orden y la palabra corre a ejecutar la orden que tú le diste y no regresa a ti vacía. Bendito seas, Padre Celestial, Señor, por ordenar en el mundo entero, por poner tu santo orden, por defendernos, por ayudarnos, por amarnos. Padre, gracias por ayudarnos en nuestra fe. Gracias por tu Santo Espíritu, Padre Santo. Bendito seas por tu Espíritu Divino que nos ayuda, que nos anima, que nos consuela, que nos llena, que nos fortalece, que nos enseña a orar, que nos ayuda. Gracias, papá, por tu Santo Espíritu. Gracias, mi Señor Jesús. Gloria y honra para ti, Padre, para ti, Señor Jesús, para ti, Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, mi amado Señor, en la que una y otra vez nos enseñas a confiar en ti, a esperar en ti. Bendito seas, Señor, porque mayor eres tú, Espíritu de Dios, que vives en cada uno de nosotros que el que vive en el mundo. Así está escrito en 1 de Juan 4:4. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor Jesucristo, por esta semana de bendición, por esta semana, Señor, de iniciación, de estudio para muchos en las universidades, en los colegios. Gracias en tu nombre, Jesucristo. Han iniciado. Gracias, mi Señor, por guardarlos, por defenderlos. Gracias, Señor, porque nosotros confiamos en tu palabra en el Salmo 91. La enfermedad no llega a nuestra casa, no toca a nuestros seres queridos. Bendito seas, Padre, por ser bueno. Bendito seas, Jesucristo, porque ya tú nos sanaste, ya tú, Jesucristo, nos diste la libertad en la cruz del Calvario. Y una de las maldiciones que tú, Jesucristo, quebrantaste fue la enfermedad, y escrito está en Isaías 53:5. Por tu llagas somos sanos, por tu llagas somos libres de toda enfermedad. Gracias, amado Jesús. Gracias, amado Padre. Gracias, Santísimo Dios. Bendito sea, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Papito Santo. Dale gracias, mi hermano. Goza
gózate con Él. Dile gracias, Señor, por esta semana de bendición, por abrirme puertas. Tú, mi hermano, que vas a tocar puertas porque vendes, porque estás vendiendo, porque tu trabajo es vender. Dale gracias porque Dios te da bendición en el trabajo donde estás trabajando. Dile gracias, Padre mío, bendito seas por abrirme puertas, Padre amado, de bendición, por ponerme tu gracia, por que tú haces que los demás vean tu gracia en mí. Gracias, Padre mío, por ayudarme, por tocar conciencias, por tocar corazones, por defendernos por donde vamos, a mí, a mi familia, por regresarnos a casa, por cuidarnos día y noche, porque se hace vida en nosotros tu palabra, el Salmo 121. No duerme ni de día ni de noche el que nos cuida. Bendito seas, Padre eterno, bendito seas, Señor, por esas bendiciones de esta semana que hemos vivido y por las bendiciones que vamos a recibir en esta semana. Dile, Padre, gracias por todas esas bendiciones que nos vas a dar esta semana, mi amado Señor, porque confiamos en tu palabra, confiamos en esa promesa que tú nos has dado en Jeremías 29:11. Señor, tú tienes para nosotros planes de vida, jamás de calamidad, ni de dolor, ni de tristeza. Gloria y alabanzas a ti, papá. Gloria a ti, Jesucristo. Gloria a ti, poderoso Espíritu. Bendito seas, Señor. Como tú en la tierra, oh Señor, hermoso e inigualable es tu valor, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque débil soy. De mis errores eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Hermosa es tu presencia. Tu presencia es el cielo para mí. Lo cantamos, oh
cuando cara a cara te veré. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa. Jesús, tu copa no se secará. No se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Para mí, para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, Tu presencia es el cielo para mí. lo cantamos. Oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo. Tu presencia es el cielo para mí. Démosle gracias a Dios, mis hermanos, por la palabra, por la Biblia, que aún la podemos leer. Gracias, Papito Santo, por tu palabra. Es el alimento para mí. Dile, Señor, tu palabra me fortalece, me anima, me consuela, me quita las dudas. Tu palabra, Señor, es lámpara en mi camino. Gracias por esas promesas tan hermosas con las que yo te hablo, Señor, con las que yo, Señor, voy a ti a decirte, mira, Señor, tú me dijiste esto, tú me prometiste esto, y sé que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Dile, Padre, gracias, gracias, Señor, por hacerme tierra fértil. Dile, Espíritu Santo de Dios, ayúdame para dar fruto de lo que yo, de la palabra que leo y de la que hoy voy a recibir. Gracias, Señor. Mis hermanos, la palabra de hoy, vamos a hablar sobre la fe en este nuevo día. Tenemos que estar hablando, tenemos que estarnos animando. Yo le pido a Dios que me ilumine qué palabra. Y a veces como que uno dice, hace poquito escuchamos algo de eso. Dios lo quiere porque Dios nos está animando, mis hermanos. Son tiempos difíciles. Y Dios nos está animando para no desfallecer, para que sigamos insistiendo, confiando, esperando en Él, que Él nunca nos va a dejar defraudados. Y hoy se llama la palabra, cambiemos el miedo por la fe en Dios. Podría ser la fe, pero mucha gente tiene fe en que mañana va a calentar el sol, fe en que se va a ganar la lotería, y todas esas cosas no vienen con Dios. Entonces, por eso yo le puse, cambiemos el miedo por la fe en Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque en este tiempo
se siente ese ambiente, se mueve en el ambiente esos miedos, miedo a quedar sin empleo, miedo a la inseguridad por lo que escuchamos, por lo que quizá vemos, miedo a la muerte porque dice, ¿qué tal que me dé esa cosa y yo me muera? Entonces miedo, se llenan de miedo, está el miedo al acecho en los hogares, en las familias, miedo a la inseguridad, miedo a perder el trabajo, ya dije, miedo a que no nos vaya bien, muchos miedos. Y nosotros tenemos que cambiar el miedo por la fe en Dios. Sí lo podemos hacer, porque eso no lo puede hacer Dios. Nosotros tenemos que hacer eso, clamándole al Espíritu Santo que nos ayude a dejar el miedo para confiar en Dios. Entonces, en Hebreos 11, 8 al 13, vamos a leer la carta a los Hebreos en el capítulo 11. Del 8 al 13. Dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. En el 11, por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel porque consideró fiel al que le había hecho la promesa, o sea, a Dios. Ay, no me faltó. Así que este solo hombre ya en decadencia naciera descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena de la orilla del mar. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien la reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Entonces, mis hermanos, Abraham fue un hombre de fe. Por eso Abraham es llamado el padre de la fe. Porque Abraham era un hombre pagano. Abraham no era un hombre creyente. Era pagano. De donde él era, se hacían sacrificios de niños y todo eso. Era un hombre pagano. Y él vino a convertirse en el padre de la fe, porque obedeció a Dios. Dios lo llamó, Dios le dijo, vete que te daré esto, te daré una descendencia así y así. Y Abraham creyó, simplemente creyó, obedeció y salió a donde Dios le dijo que saliera. Ahora, en Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quien lo buscan. ¿Sí? Sin fe, mis hermanos, es imposible agradar a Dios. Nosotros buscamos agradar a Dios. Nosotros, tú y yo, que me estás escuchando y viendo, buscamos agradar a Dios. ¿Cómo agrado a Dios? Entonces decíamos, yo creo que a Dios le agrada que yo lleve mercado a los pobres. Yo creo que a Dios le agrada que yo vaya a las cárceles, a los hospitales,
que yo haga sacrificios, entonces yo voy a hacer un sacrificio, me voy a ir descalzo a Monserrate, me voy a ir a... No, nada de eso le agrada a Dios, nada, porque esos son obras de la carne, que a nosotros nos parece, son obras de la carne, lo que a nosotros nos parece. La Biblia nos dice cómo agradar a Dios, mi hermano. No busquemos otra forma. No nos dejemos engañar que a Dios se agrada haciendo buenas obras. No. Como hijos, nosotros como creyentes, como convertidos a Cristo, nosotros brota de nuestro corazón darle una ayuda a alguien, un familiar que necesite, alguna persona que necesite. Entonces nosotros lo hacemos porque nuestro corazón es movido a eso. ¿Y a Dios le gusta? Sí, le gusta ese corazón así. Pero no es como agradamos a Dios. No. Entonces la persona que en este momento hace muchísimas obras de caridad y va y va a visitar todos los domingos las cárceles, las clínicas, todo lo que quiera, pero no le cree a Dios, no está agradando a Dios. Así se rasgue las vestiduras, no está agradando a Dios. Entonces, mis hermanos, la Biblia nos está diciendo en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Con la fe, en Él, en Él. Y el que tiene fe en Él, tiene fe en su palabra. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que le creamos a Él. No creamos en Dios, sino le creamos a Dios. Le creamos a su palabra. Dios no quiere ninguna clase de sacrificios. No, Dios lo que quiere es fe en nosotros. Y obediencia, porque si yo confío en Él, en su palabra, que Él me habla a través de su palabra, y yo obedezco su palabra, es porque creo en Él, le creo a Él, y eso le agrada a Él. Entonces en estos tiempos que hemos pasado tan difíciles, le creemos a Él. No, Señor, yo creo en tu palabra. Señor, tú me proteges, tú me guardas. ¿Cuántas familias fueron atacadas con esa enfermedad, pero se aferraron a Dios? Y con los medicamentos. Y en casa estuvieron cuidándose y salieron adelante. Primero confiando en Dios, diciéndole, Señor, tú dijiste en Isaías 53:5, que por tu llaga yo soy sano, yo soy sana. Y siguen luchando y a Dios le agrada eso. Que hay mucho desempleo desafortunadamente, pero la persona que le dice, Señor, sí es verdad, pero para nosotros, para mí, tú, que eres mi Padre, me abres una puerta de trabajo. Tú me pones a trabajar en un lugar, a ganar un sustento. O tú me das un trabajo, porque muchas veces si la persona sabe hacer algo con sus manos, pues le dice, haz algo y véndelo, ofrécelo. Bueno, nos da un sustento, pero confiándole, diciéndole, tú me dices en tu palabra y yo creo en eso. Esa es la fe en Él. Entonces, mis hermanos, los primeros creyentes como Abraham, Moisés, Jacob, Josué, José, Moisés, ya hablé de él, ellos no se les llamaron cristianos en esa época, pero fueron los primeros creyentes. Moisés le creyó a Dios. Abraham, Dios le habló, le dijo, vete, deja tu parentela, toma a tu esposa y vete, y se fue. No, primero se fue solo. Vete, deja tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Y él qué hizo? Obedecer, y se fue. Él se fue. Moisés, Josué, cuando le dijo, ten valor y firmeza, confía en mí, no te apartes de mi palabra.
confió en él, en José, el que llevaron a la cárcel, el que sus hermanos vendieron. Y él creía, tenía confianza en Dios. Y Dios lo llegó a colocar el gobernador de Egipto. Entonces, a ellos no se les llamó cristianos, pero fueron creyentes, se les llamó creyentes. Ahora, mis hermanos, Juan 6:29, Jesús respondió: esta es la obra que Dios cree, esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. ¿A quién envió? Esa es la obra de Dios. Muchos quieren hacer buenas obras. Y aquí dijo el Señor Jesús: esta es la obra que Dios quiere, que crean en aquel que Él envió. En Jesucristo, mis hermanos. Entonces, es lo que nosotros tenemos. Es mi deber, es tu deber, creerle a Dios, a su palabra. Mis hermanos, mi deber principal es creerle a Dios. Y hoy nosotros podemos decir que es más grave no creerle a Dios que matar. No estoy diciendo que no es pecado. Sí, claro, porque es quitarle la vida a una persona, pero matar, robar, quitarle la paz a otra persona, calumniar, abortar, muchas veces es lo mismo que matar. Todos esos pecados entre todos esos, el más grande es no creerle a Dios. Ese es el pecado más grande. Porque cuando nosotros recibimos a Jesucristo, cuando nosotros creemos en Él, nosotros recibimos salvación. Nuestra salvación es creer en Jesucristo. Nuestra salvación es Jesucristo, mis hermanos. Creerle a Él, recibirlo a Él en nuestro corazón como nuestro único Señor. Y si nosotros no creemos en Él, como hicieron los israelitas, que vino Jesús a su pueblo, que son los israelitas, no creyeron en Él. La Biblia dice: a su pueblo vino y su pueblo lo rechazó. Entonces no creyeron en Él. Dijeron que Jesucristo, cuando Él vino, dijeron que eso había sido un profeta y que ya se había muerto. Y están pidiendo el Mesías. El pueblo de Israel está pidiendo el Mesías porque no creyó en Jesús. Ese es el pecado más grande. El pueblo de Israel cometió esa rebelión grande porque no creyó en Dios. Mas sin embargo, Dios lo ama, no lo rechaza, porque es su pueblo y va a pasar por la prueba más grande, el pueblo de Israel. Pero ese es el pecado más grande: no creerle a Dios, no creerle y no creer en su palabra. Más que cualquier otras cosas, que cualquier otro pecado, el pecado más grande es no creerle a Dios, a su Hijo Jesucristo, quien vino a la tierra a morir por nosotros. Ese es el pecado más grande, mi hermano. Imagínense, vino, dejó el cielo para venir a encarnarse en las entrañas de una virgen, crecer, morir por nosotros, recibir todo el castigo que recibió, todo lo que hicieron con Él, y nosotros no creerle a Dios. Ese es el pecado más grande, mis hermanos. Entonces, Abraham le creyó a Dios, y por eso Abraham fue declarado justo. Hoy la palabra se basa en la carta a los Hebreos. Fue declarado justo. Entonces uno dice, pensábamos que justo era porque hacía las cosas equitativamente. Bíblicamente, justo Abraham porque creyó en Dios. Y Dios lo declaró justo. Esa es la justicia de Dios, que creamos en Él. Ahora, nosotros, para creerle a Dios, para creer en Él, tenemos que escuchar su palabra. La fe, dice Romanos 10:10, la fe viene de el oír. ¿Y de oír qué? Su palabra.
repito nuevamente que hace un tiempo hablamos de esto. Viene del oír. Por eso leemos en voz alta. Cuando leemos la Biblia, la leemos en voz alta. Y escuchamos a veces en el celular, lo ponemos que nos vaya leyendo. Mucha gente le gusta así. A mí me gusta leer, yo leer. Y muchas veces escuchamos, como ahora están escuchando esta palabra, cuando vamos a la oración, a veces escuchamos prédicas de un buen predicador de Cristo, una persona que verdaderamente sea una fe sana. Entonces la fe viene del oír la palabra de Dios. Abraham escuchó y obedeció. Y nosotros escuchamos y obedecemos lo que leemos en la palabra de Dios. Ahora, nosotros nos llenamos de miedo porque pensamos en lo malo, le damos cabida a los pensamientos. Y yo les decía que esto es la loca de la casa. Y aquí en la loca que la loca de la casa, el enemigo es donde manda los dardos. Entonces, que no creamos en Dios, que nos vamos a quedar sin empleo, que nos vamos a enfermar, que todas esas cosas. Y en nosotros está rechazar todos esos dardos. Si leemos la palabra, confiamos en sus promesas. Rechazamos todo miedo con la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, debemos rechazar todos esos pensamientos de miedo, no aceptarlos. Recuerden que yo les dije que yo no puedo impedir que las aves le revoloteen sobre mi cabeza, no lo puedo impedir, pero lo que sí puedo impedir es que hagan nido en mi cabeza. Entonces, nosotros no podemos impedir pensamientos que se mandan, eso no los podemos. ¿Cómo hacemos para no tener esos pensamientos? Pero sí mantenerlos, alimentarlos, no debemos hacerlo. Eso es lo que tenemos que rechazar. Entonces desechemos lo malo, pensemos siempre que Dios tiene lo mejor para nosotros. Nosotras las madres, nosotros las que somos buenas mamás, deseamos lo mejor para nuestros niños cuando eran pequeños. Queríamos los mejores colegios, la mejor ropa, la mejor profesora, la mejor universidad, el mejor colegio, la mejor esposa, el mejor esposo, todo. Entonces, Dios quiere para nosotros lo mejor. No desechemos el miedo. Dios me va a dar lo mejor. Dios da a sus hijos lo mejor. Voy a tener un buen puesto. No voy a perder mi puesto. Dios me lo guarda. Dios me lo defiende. No me voy a enfermar. Jesucristo me guarda. El Señor me defiende. Desechar esos malos pensamientos. Y nosotros debemos canalizar nuestra fe, enfocar nuestra fe en la palabra de Dios. Y Dios no miente en lo que promete. Marcos 9, el Evangelio de San Marcos 9, 23, dijo el Señor: ¿cómo que si puedo? Porque es que le trajeron un hijo que el enemigo lo azotaba, lo ponía a echar babasa, lo mandaba al piso. Y le dijeron: tus discípulos no pudieron liberarlo. Lo traemos a ver si tú puedes liberarlo. Entonces el Señor: ¿cómo que si puedes? Le dijo el Señor Jesús: ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Para el que cree. Entonces, tenemos que creerle al Señor Jesús. Él es el Todopoderoso, al Padre. Él es todopoderoso. Si en el Génesis nos habla, en el primero Génesis, que a una orden de Dios se hizo todo. Él dijo: hágase la luz, como así con los deditos, y se hizo la luz. Sepárense las aguas, se separaron. Hágase toda clase de peces, se hicieron. Toda clase de aves, como Él dijo. Y lo dice en Isaías 55:11. Léanlo. Y 52, a una orden suya los ríos se secan. Lo hemos visto y lo vemos ahora, que a una orden suya llueve torrentas y se salen los ríos de su cauce. Entonces tenemos que creerle a Él.
todo es posible para Dios. No hay nada que Dios no pueda hacer, nada. Todo es posible para Él. También en Marcos 11:24. Por eso les dijo, crean que ya han recibido, les dijo el Señor Jesús. Por eso les digo, crean que ya han recibido y todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. El Señor Jesús mismo le dijo a los discípulos, y esa palabra es para nosotros. Crean lo que están pidiendo y nosotros pedimos bien. Pues obvio que si estamos pidiendo, yo voy a pedir un avión, ¿cómo me le ocurre que va a pedir un avión? Y yo, ¿para qué quiero un avión y cuándo voy a tener un avión? Entonces eso es algo de locos. Pero yo le pido al Señor, un ejemplo, Señor, quiero viajar. Tú me dices, tú me regalas un viaje. Sí me gustaría, un ejemplo, en este año, un ejemplo. Son ejemplos que yo coloco. Y si yo creo, gracias Señor. Y entonces ya empiezo yo a decir, tengo que pensar a dónde es que voy a ir, porque yo sí creo que Él me va a dar a mí un viaje. Cosas así. Entonces, creámosle que lo que estamos pidiendo, Él nos lo va a dar. Todo lo que sabemos pedir, porque Él dice en la carta de Santiago, que tenemos que saber pedir. Saber pedir. En Lucas, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 49 y 50, el Evangelio de San Lucas dice, todavía estaba Jesús, cuando recuerden el pasaje, cuando la mujer samaritana escuchó que la mujer hemorroísa escuchó que el Señor Jesús, ella había escuchado del poder y de la grandeza de Él y que hacía milagros, y ella tenía como que eran 39 años o algo así de hemorragias, y ella se metió en la multitud y ella dijo, con que yo coja el manto de Él, si es tan poderoso yo quedo sana, con el solo tocar el manto. Y así quedó, así fue. Y el Señor Jesús estaba diciendo, ¿quién me ha tocado? Y le estaba diciendo a la mujer hemorroísa, fui yo, y quedé sana. Entonces, cuando él estaba así, llegó Jairo a pedirle que fuera, que su niña estaba enferma y que se le iba a morir. Y dice, entonces, los pongo en contexto, en Lucas 8, 49, 50. Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, cree nada más y ella será sana. Estamos hablando del miedo, que dejemos el miedo y creamos, tengamos fe en Dios. Echemos a un lado el miedo y creamos en Dios, tengamos fe en Dios. Tengamos fe en Dios. Es lo que es el nombre de la palabra. Y el Señor Jesús le dijo a Jairo, porque mientras Jairo vino corriendo y tal vez quería llevarse rápido al maestro, corriendo, camine que mi hija se va a morir. Y el Señor, espere. ¿Quién me tocó? Jairo tenía afán y Jesús muy tranquilo. ¿Quién me tocó? Averiguando, y el otro con ese afán que la niña le estaba agonizando. Y el Señor Jesús todo tranquilo porque todo lo tiene bajo control. Nosotros somos los afanados. Él no, porque Él todo lo puede, todo lo controla. Entonces Él preguntó, y mientras tanto Jairo desesperado, Señor, mi hija se muere, camine, ven a mi casa. Ya llegó el criado y le dijo, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Y el Señor Jesús, que es el dueño de la vida, que es el que nos da vida, que el que tiene el poder sobre la muerte, se volvió y le dijo, no tengas miedo, solo cree y tu hija, y ella será sana. Solo cree. Y a nosotros nos está diciendo que lo que estemos pidiendo, creamos que lo recibimos. Entonces, mis hermanos, cambiemos el miedo por la fe en Él. Activemos, canalicemos nuestra fe. Desen la tarea de
de tomar versículos y subrayarlos, donde habla sobre la fe. Y cuando oren, díganle: Señor, mira, tú prometes aquí esto, yo confío, me aferro a esta promesa. Me aferro a esta promesa. Hay una promesa que a mí me encanta de toda la Biblia, Jeremías 33:3. Clama a mí, te responderé y te mostraré cosas que ni te imaginas. Yo lo digo, pero él dice cosas que no has oído. Y yo digo, cuando yo le hablo, entre muchas peticiones y entre muchas citas bíblicas, le digo: Señor, tú dices, clama a mí y te mostraré cosas que tú ni te imaginas. Entonces, mis hermanos, vayamos a Él con respeto, reverencia, en adoración y en esas peticiones. Mira, Señor, tú dijiste aquí esto y tú no eres hombre para mentir. Y dale gracias. Cambien, luchen, desechen ese miedo. Cuando les venga el miedo, ¿qué tal que se quede sin empleo? Que escucharon a la gente en las noticias, una amiga: ay, que están echando gente, ay, que... No, si le vino a la mente eso, Señor, tú me proteges mi trabajo. Esa es la fe que a Dios le agrada, eso. Y el Señor le agrada eso. Y el Señor le mantiene su trabajo. Pero si usted se pone a temer, se llena de estrés, de angustia, se enferma. No, deseche el miedo y crean en Dios. Créale a Él. Pero para creerle a Él, tiene que leer la palabra. No es una fe diciendo: yo le creo. Tiene que tener bases. La palabra. Tú dijiste. Recuerde que el Señor Jesús mismo, cuando el enemigo lo atacó, después de que el Señor vino del desierto con mucha hambre, le dijo: arrodíllate y me adora. Le dijo 3 veces, lo tentó. Y el Señor, ¿con qué le dijo? Está escrito. Al Señor tu Dios adorarás. Está escrito. No solo de pan vive el hombre. Entonces, mis hermanos, creámosle a Él y hagamos lo que Él hizo. Y activemos nuestra fe. Todos tenemos una porción de fe. Todos, a Dios a todos nos dio una porción de fe. Activemos esa fe. Amén. Terminemos entonces este momento de la oración. Te damos gracias, mi Señor Jesús, mi Rey, mi Señor, mi arquitecto. Dile: tú eres mi arquitecto, yo soy tu barrito. Tú eres quien me has moldeado. Tú eres Jesucristo quien me ha sostenido todos estos años. Gracias, mi Señor, por insistirme y hablarme una y muchas veces que yo debo confiar en ti, que debo esperar en ti, que lo que a ti te agrada es que yo confíe en ti, que yo te crea a ti. Gracias por esos ejemplos bíblicos como Abraham, los héroes de la fe. Los encontramos en Hebreos 11. Dile gracias por esos héroes de la fe. Abraham, Moisés, José, Josué, Jacob, entre muchos. Dile gracias, Señor, por hablarme. Hoy me has ministrado. Gracias, Señor, por afianzarme en ti, en todo lo que tú eres. Gloria y honra para ti. Amén. Mis hermanos, un feliz domingo, disfrutando con su familia, descansando para una nueva semana de la mano de Dios. Feliz día.